Bienvenidos, entusiastas del motor, a un viaje emocionante a través de la ingeniería de alto rendimiento. Hoy, nos sumergiremos en el fascinante mundo de Volkswagen, desglosando cada componente de su motor para descubrir los secretos detrás de su potencia y eficiencia. Prepárense para una inmersión profunda en el corazón de la ingeniería automotriz mientras revelamos los misterios detrás del rendimiento de los motores Volkswagen. Esto no es solo un video, es una experiencia intensa que no querrán perderse. Cabeza o culata de cilindros. Constituye la parte alta del motor y va montada sobre el monobloque. Generalmente fabricada en aluminio, sirve de base al árbol de levas, a la cabeza, los buzos hidráulicos y las válvulas, así como las guías de estas y los resortes. Forma asimismo la parte superior de la cámara de combustión. Monobloque. Es la pieza más grande del motor y constituye su cuerpo básico. Está fabricada en fundición de hierro gris, resistente a la torsión y las presiones, sin poros y contracción uniforme por efectos de la temperatura. En él se alojan y trabajan los principales componentes, accesorios y mecanismos. Cigüeñal. Es la columna vertebral del motor y está fabricado en acero forjado y maquinado con alta precisión. Recibe el empuje de las bielas y los pistones. Su movimiento giratorio es aprovechado tanto para aplicarlo al desplazamiento del vehículo como para mover los agregados del motor. Dispone de venas para el flujo del aceite que lubrica los muñones de biela y de bancada. Árbol de levas. Es una barra con excéntricas accionadas por el cigüeñal por medio de una banda dentada o una cadena. Va montado en la culata del motor, a la cabeza, y su trabajo consiste en accionar las válvulas en forma sincronizada con las carreras de los pistones. Esta disposición mecánica reduce el número de componentes y elimina la necesidad de mantenimiento. Pistón. Se fabrica generalmente de aleación de aluminio y va alojado en un cilindro del monobloque, constituye la parte inferior de la cámara de combustión, recibe el empuje de la explosión y se desplaza dentro del cilindro con un movimiento rectilíneo y reciprocante. Dispone de ranuras donde van alojados los anillos y cuenta con un perno con el que se conecta con la biela. Anillos del pistón, segmentos. Son aros abiertos que una vez montados en las ranuras del pistón y a la temperatura de trabajo del motor, prácticamente quedan cerrados. Su trabajo consiste en cerrar los espacios entre el pistón y el cilindro. El primero, generalmente son tres, recibe el nombre de anillo de fuego y forma junto con la cabeza del pistón, la parte baja de la cámara de combustión. Sigue el segundo anillo que complementa la labor del primero y luego el tercero, llamado anillo rascador o de control de aceite que se encarga de dejar una película controlada de lubricante en las paredes del cilindro. Cilindro. Es una cavidad maquinada dentro del monobloque que sirve de alojamiento para el pistón y dentro de la cual trabaja este. Forma las paredes de la cámara de combustión y la superficie de trabajo para los anillos del pistón. El acabado de su superficie tiene un micro rayado para mantener el aceite, película lubricante, entre los anillos y el cilindro. Biela. Constituye el eslabón entre el pistón y el cigüeñal, transmitiendo el empuje de aquel hacia este. Está fabricada en hierro forjado, dispone de vena de lubricación y su trabajo fundamental consiste en convertir el movimiento rectilíneo y reciprocante del pistón en movimiento giratorio del cigüeñal. En sus extremos tiene dos ojos, el menor aloja el perno del pistón y el mayor, abierto, se instala en el muñón del cigüeñal. Buzos hidráulicos. Se encargan de transmitir el movimiento de las levas hacia las válvulas para abrirlas. Su principal característica es que eliminan la necesidad de ajustes y calibraciones pues desaparecen por completo los entrehierros, espacios entre partes y por lo tanto los juegos y tolerancias. Son alimentados con aceite a presión que los mantiene cargados durante su funcionamiento. Válvulas. Fabricadas generalmente de aleaciones de acero, las válvulas, por su función, pueden ser de admisión o de escape. Accionadas por las levas a través de los buzos, las de admisión abren o cierran el paso del aire exterior hacia los cilindros. Las de escape abren o cierran la salida de gases del interior de los cilindros hacia el exterior a través del múltiple del mismo nombre. Cárter. Charola de aceite. Es un depósito que puede ser de lámina de fierro o fundición de aluminio, colecta el lubricante del motor y se encuentra ubicado en la parte inferior del monobloque. Cubre al cigüeñal y a la bomba de aceite y esta toma de ahí el necesario para su función. Tapa de válvulas. Constituye la parte superior del motor y cubre al árbol de levas. Al igual que la charola de aceite puede ser de lámina de fierro estampada o de fundición de aluminio. Generalmente se encuentra en ella el tapón hermético para el rellenado de aceite. Distribución.
Consiste básicamente en una pareja de engranes que pueden estar endentados entre sí o por medio de una banda dentada o una cadena. El engrane superior, que corresponde al árbol de levas, es movido por el engrane inferior, que corresponde al cigüeñal, con una relación de 2:1, es decir que el engrane del árbol de levas tiene el doble de dientes que el del cigüeñal. Esto significa que por cada 2 vueltas del cigüeñal, el árbol de levas solo dará una. Volante del motor. Es un disco pesado de hierro maquinado, cuya función básica es acumular la inercia del cigüeñal, al que va atornillado en su extremo posterior. Sirve también de superficie de trabajo para el disco de embrague y cuenta con una cremallera, rueda dentada, periférica donde se aplica el engrane de mando del motor de arranque, marcha, para hacer funcionar el motor. Alternador. Aparato generador de corriente eléctrica, movido por el motor a través de una banda V. Su eficiencia es alta debido a que produce corriente a unas bajas revoluciones del motor y su trabajo consiste en mantener la batería a su nivel de carga y proveer al motor y al vehículo con la energía eléctrica necesaria para cubrir cualquier demanda, mientras el motor esté funcionando. Bomba de aceite. Accionada por el motor por medio de engranes proporciona la presión de aceite necesaria para mantener lubricados los elementos móviles del motor. Toma el aceite necesario succionándolo del cárter y regula su presión por medio de válvulas para mantenerla adecuada en cualquier circunstancia de funcionamiento. Bomba de agua. Dao tipo de propela, es movida por el motor por medio de una banda. Mantiene en circulación el líquido refrigerante a través de las galerías de enfriamiento del monobloque y de la culata hasta el radiador. Múltiple de admisión. Unidad de conductos que dirigen el aire requerido para la combustión hasta la entrada de cilindros en la culata. Generalmente son tantos ductos como el número de cilindros del motor. Puede ser hecho de fundición gris, de aluminio o de plástico. Múltiple de escape. Unidad de ductos de fundición gris que se ocupa de llevar los gases residuales de la combustión desde la culata hasta el tubo de escape. Bayoneta. Varilla plana y flexible de acero inoxidable que sirve para medir el nivel de aceite lubricante dentro del cárter del motor, para lo que dispone de marcas que indican los niveles mínimo y máximo. Termostato. Dispositivo termosensible que opera por dilatación y se encuentra ubicado en el curso del líquido refrigerante. Su válvula cierra el flujo de este cuando el motor está frío y evita que pase por el radiador para acelerar el periodo de calentamiento. Conforme el motor alcanza su temperatura de trabajo, la válvula se abre paulatinamente y viceversa en el proceso de enfriamiento. Filtro de aceite. El filtro de aceite se encuentra instalado en el flujo de lubricante y se encarga de dejarlo libre de impurezas, carbonilla resultante de la combustión, partículas de metal, rebabas, etc., que pudieran dañar o acelerar el desgaste de las partes móviles del motor. Algunos motores, debido a las características de su trabajo, incorporan en la base del filtro un enfriador de aceite. El elemento filtro debe reemplazarse periódicamente. Distribuidor eléctrico. Mecanismo encargado de enviar los impulsos eléctricos de alto voltaje generados por el transformador de encendido hacia las bujías. Es un dispositivo giratorio, movido por el motor. Los impulsos eléctricos salen de él en forma consecutiva a través de cables que se conectan a las bujías. DIS, Distributorless Ignition System. Sistema de encendido sin distribuidor, totalmente electrónico. Se basa en las señales de 2 sensores, uno inductivo, magnético, que registra las RPM del cigüeñal y otro del tipo Hall que hace lo mismo pero en el árbol de levas. Ambos envían sus señales a la unidad de mando y ésta define el momento de la inyección y el avance al encendido. Carece de partes móviles por lo que no sufre desgaste. Bujía. Constituye la etapa final de cualquier sistema de encendido y su función consiste en producir la chispa que servirá para inflamar la mezcla aire-combustible. Consiste en un electrodo central y, dentro de un aislador montado a su vez en un cuerpo de metal, cuyo extremo roscado se atornilla en la culata de cilindros, cabeza, una por cada cilindro. Así los electrodos, entre los cuales salta la chispa, quedan en el interior de la cámara de combustión. Inyector. Es una válvula electromagnética que va instalada en el múltiple de admisión a la entrada de cada cilindro, inyección indirecta. Consiste en un solenoide, bobina con núcleo hueco, en cuyo interior se mueve una aguja apoyada por un resorte. La punta de esa aguja mantiene cerrado el orificio de inyección mientras el solenoide no tiene corriente, pero al energizarse este, levanta la aguja de su asiento y permite el paso de gasolina por el orificio. Como aquella viene a presión, sale finamente dispersada. Transformador de encendido.
Dispositivo electromagnético que se encarga de producir, a partir de los 12 voltios del sistema, el alto voltaje, 30.000 voltios, necesario para hacer saltar la chispa de encendido entre los electrodos de las bujías. Dispone de una etapa final de potencia que se ocupa de lograr la interrupción eléctrica indispensable para la creación y colapso del campo magnético. Cuerpo de mariposa. Dispositivo que controla el paso del aire exterior hacia el motor. Consiste en una válvula de estrangulación accionada por el pedal del acelerador. En la medida en que se oprime el pedal, la válvula se abre. Se encuentra ubicada a la entrada del múltiple de admisión y dispone de sensores y actuadores para controlar su operación. Ventilador. Cuando el vehículo se desplaza, basta con el viento que pasa por el radiador para lograr un buen enfriamiento, pero en tráfico denso, un sensor térmico, bulbo, hace funcionar el motoventilador eléctrico para lograr el mismo efecto. También existen ventiladores con un acoplamiento viscoso que hace girar las aspas en la medida que sube la temperatura del motor. En ambos casos se busca que el motor no gaste energía para mover el ventilador cuando no se necesita. Radiador. Los radiadores modernos se fabrican generalmente de aluminio para reducir el peso del vehículo. El líquido refrigerante circula por el radiador, impulsado por la bomba, a través de tubos dotados de aletas de enfriamiento que por su gran superficie expuesta al paso del aire, enfrían el líquido refrigerante. Este regresa al motor en un ciclo ininterrumpido que le permite acarrear más calor desde el motor y dejarlo en el aire que pasa por el radiador. Motor de arranque, marcha. Es un motor eléctrico que, alimentado con corriente de la batería y accionado por la llave de encendido, hace girar el motor del vehículo para hacerlo funcionar. Dispone de un mecanismo electromecánico que conecta el piñón, engrane pequeño, de la marcha con la cremallera del volante del motor en el momento de girar la llave y liberándose al soltarla una vez encendido el motor. Sensor. Se conoce con este nombre cualquier dispositivo que envíe una señal hacia la unidad de mando, indicando las características operativas del elemento que monitorea. Actuador. Cualquier dispositivo que al recibir una señal, procede a efectuar la operación para la que fue diseñado. Este actuador recibe la orden de la unidad de mando y por medio de un pequeño electromotor hace girar el eje de la mariposa ubicándola en la posición deseada. Unidad de mando. Componente electrónico que recibe las señales de los sensores, las procesa y reenvía a los actuadores. Controla las características del motor y de la inyección de combustible, contiene memoria con valores supletorios promedio, para sustituir la eventual ausencia de datos por falla de algún sensor. Embrague. Forma parte del motor por estar atornillado en el volante del mismo. Empleado solamente en vehículos con transmisión manual, su trabajo consiste en acoplar y desacoplarla fuera del motor con la caja de cambios. Consiste en un disco con pastas de fricción por ambas caras, que se encuentra montado entre el volante y el plato o presos. Es accionado a voluntad por el pedal del embrague, clutch, para efectuar los cambios de velocidad. Metales antifricción. Son fabricados con una base o respaldo de metal duro, recubierto con una capa de trabajo de una aleación muy suave, metal babit. Se encuentran ubicados entre el eje mayor de la biela y el muñón de biela del cigüeñal y están divididos en mitades para su instalación. Este mismo tipo de metales se emplea entre los muñones de bancada del cigüeñal y los puntos de apoyo del monobloque. Bulbo de presión de aceite. Instalado en una vena de lubricación, registra la presión del lubricante generada por la bomba. Su trabajo consiste en avisar por medio de una luz piloto y una alarma audible en el tablero de instrumentos del vehículo una eventual caída de presión del aceite. De presentarse esta, el conductor deberá detener el auto y apagar el motor de inmediato para evitar daños mayores. Y ahí lo tienen, apasionados del motor. Hemos recorrido juntos cada rincón de los componentes que impulsan el rendimiento de los motores Volkswagen. Desde la precisión de sus cilindros hasta la magia detrás de su sistema de inyección, cada elemento contribuye a una máquina diseñada para la excelencia. Espero que hayan disfrutado tanto como yo al explorar estos secretos del rendimiento automotriz. La ingeniería detrás de los motores Volkswagen es verdaderamente asombrosa y al comprenderla mejor, podemos apreciar la maestría detrás de cada viaje. Si les ha gustado este viaje a través de la mecánica, no olviden darle like, suscribirse para más contenido emocionante y, por supuesto, compartir sus pensamientos en los comentarios. ¿Qué otros secretos automotrices les gustaría que exploráramos la próxima vez? Estoy ansioso por saberlo. Gracias por unirte a esta emocionante travesía por los componentes del motor Volkswagen. Hasta la próxima, amantes de la velocidad y la ingeniería. Mantengan esos motores rugiendo.